Muy buen día, un saludo a todas y a todos. Mi nombre es Braulio Bruna. Para mí de verdad es un gusto poder compartir con ustedes la investigación de la que les voy a hablar hoy. Le quiero agradecer a la organización del Tercer Congreso en Salud Mental la posibilidad que me están dando de poder contarles sobre esta investigación en un estudio de conciencia. Me pidieron que me presentara, así que, bueno, soy chileno, vivo en Talca, que es una ciudad más hacia el sur de Chile. Soy psicólogo clínico, soy doctorando en psicología clínica de la Universidad de Buenos Aires en Argentina y doctorando en neurociencia y cognición en la Universidad de Talca, acá en Chile. ¿Sí? Mi línea de investigación es procesos cognitivos y evaluación electrofisiológica. Hoy estoy estudiando fundamentalmente el impacto que tienen los estímulos musicales en el desempeño de tareas cognitivas a través de mediciones de potenciales relacionados a eventos y análisis de lateralizaciones de algunas bandas de electroencefalografía. Pero desde hace muchos años y desde el pregrado, el gran propósito de alguna manera de mi interés tiene que ver con el fenómeno consciente, ¿no? Y la investigación de la que les voy a hablar hoy tiene que ver mucho con eso. Soy psicólogo clínico de orientación cognitivo-conductual, por lo que de alguna manera el concepto de conciencia se vuelve fundamental en términos de poder evaluar la forma en la que nos vinculamos con esto que llamamos mundo interno, ¿no? La investigación de la que les voy a hablar hoy, que tiene que ver con las cámaras de flotación, que es un dispositivo específico que organizamos con un amigo que ya les voy a contar, ¿no? De qué trata. Eh, Busca de alguna manera dar cuenta de la posibilidad que emerge cuando un sujeto está sin estimulación externa, ¿sí? Específicamente, esta investigación es un análisis fenomenológico, un estudio cualitativo, que lo que busca es tratar de conocer la experiencia de los sujetos en las cámaras de flotación. Bien, lo primero que necesito destacar es que esta estrategia, las cámaras de flotación, en términos del desarrollo que les voy a contar, asociado a lo que hizo Lilly, que es el autor fundamental de esta historia, ¿no? Con las cámaras de flotación, es que estábamos en los 50, ¿no? Y hay que recordar que, bueno, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en palabras del mismo Heidegger, el ser humano ya estaba en condiciones y necesitaba preguntarse por el ser. El humanismo y el existencialismo filosófico habían comenzado a inmiscuirse, a ser utilizados en la psicología, con el propósito un poco de cambiar esta hegemonía que en ese periodo tenía el psicoanálisis y el conductismo, dando surgimiento, en palabras del mismo Maslow, a esta tercera fuerza, ¿no? A una reivindicación del estudio fenomenológico del ser y particularmente de algunas corrientes, el estudio fenomenológico de la conciencia, ¿sí? Y a hombros de gigantes en la línea de la filosofía como Karl Jasper y Edmund Husserl. Entonces, luego de este periodo, o durante este periodo, aparece en 1953 una de las derivaciones, uno de los nichos donde el estudio de la conciencia se profundizó en términos de tecnificar, desarrollar una tecnología que ayudara al estudio de la conciencia, particularmente en 1953, un psicoanalista, neurólogo y psiquiatra norteamericano, que es John Lilly, en su búsqueda de poder encontrar lo que él llamaba el Deep Self, ¿sí? Crea la primera cámara de flotación y aislación sensorial en el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. O sea, esto estaba así de institucionalizado, ¿sí? Ese era el soporte que tenía Lilly durante ese periodo. Esta cámara de flotación consistía en un estanque oscuro, aislado de sonido, con agua tibia y sal, particularmente un sulfato de magnesio, que ya les voy a explicar de qué trata, donde los sujetos flotaban por largos periodos. El objetivo de esta primera cámara de flotación consistía en explorar los efectos de la supresión sensorial en la mente-cerebro, mediante el aislamiento sensorial de la persona para poder autoexplorar la psique.
Lilly tiene toda una teoría en relación a la existencia de un simismo nuclear, ¿sí? Que comparte con otros autores, por ejemplo, Carl Rogers, que tiene esta idea de self como núcleo central, ¿sí? Y que para Lilly tenía una existencia independiente de los estímulos con los que se relacionaba. Entonces su propósito era ayudar al procesamiento cognitivo, a la mente, al procesamiento cerebral, a librarse de la estimulación perceptual con el propósito de que emergiera este cinismo profundo que sería como la noción más nuclear y verdadera de este yo soy. Durante ese periodo el dispositivo causó un gran impacto en muchos ámbitos científicos, provocando que incluso investigadores muy notables de la época, como Gregory Bateson, Stanislav Grof, Francisco Varela, pasaran por el laboratorio de Lilly entre el 73 y el 76 más bien, y fueron publicando, junto con otros investigadores más, sus experiencias y impresiones en esta bitácora a manera de libro que se llama el The Deep Self, que Lilly escribe en el 77, o que presenta más bien en el 77. Desde la creación de las cámaras de flotación, distintos investigadores han desarrollado la propuesta de Lilly, en particular un autor que es Peter Sutfield, que es de alguna manera el que utiliza la cámara y estructura una línea de trabajo específica y la organiza como una técnica de estimulación ambiental restringida por el acrónimo, o sea, por la REST, por el acrónimo en inglés de Restricted Environmental Stimulation Technique, y comienza un estudio acucioso, ¿sí?, sobre el fenómeno de restricción estimular controlada y los diferentes beneficios que éste pudiese tener. La flotación TEER, o REST en inglés, consiste en colocar a una persona en un espacio cerrado, en este caso es un tanque o una cámara, que está sellado y que por lo tanto es apto para una solución de agua que está saturado con sulfato de magnesio, que se las conocen como sales de Epsom, ¿sí? Es un componente heptahidratado que es mucho más concentrado que la sal común que utilizamos, lo que permite que el sujeto, al recostarse sobre el agua saturada en sulfato de magnesio, flote sin ningún esfuerzo. Junto con esta flotación, la estimulación ambiental se reduce a niveles mínimos. La estimulación visual, auditiva, olfativa y gustativa a niveles mínimos. La evidencia acumulada se concentra en distintas pero muy interrelacionadas explicaciones acerca de lo que ocurriría durante la flotación. Y se destacan algunas de las características que tienen una implicancia directa en el bienestar y la facilitación y emergencia de contenido subjetivo, y resultados que dan cuenta de diversos beneficios asociados con la salud mental y física. Pero también, y eso me interesó mucho cuando iniciamos esto, asociado al tratamiento de diversas patologías. Y que en comparación con otras estrategias como relajación muscular, biofeedback, meditación e intervenciones terapéuticas, mostraba mejores resultados, y que cuando se la mezclaba con algunas otras estrategias de intervención en trastornos de salud mental y física, el beneficio era mayor, ¿sí? Pero bueno, a pesar de que siguen existiendo varias aproximaciones sobre cuáles podrían ser los procesos que se llevan a cabo en una persona que experimenta una disminución de la carga de estímulo ambiental por medio de la regulación estimular que ocurre dentro de la cámara de flotación, todavía no hay ninguna que sea muy concluyente en términos de una teoría explicativa, ¿sí?, sobre el fenómeno de la restricción estimular y cómo es que generaría, ¿sí?, los resultados que la evidencia muestra. Los resultados de las investigaciones centradas en la flotación sugieren que la cámara es un ambiente que predispondría una clase de encuentro con un nivel poco cotidiano del sí mismo. Sí mismo que en la cámara adquiriría un estado neurofisiológico y psíquico de atención acrecentada,
por la liberación de amplios sectores del sistema nervioso ante la disminución de la gravedad y de los estímulos ambientales. Estado que facilitaría y permitiría una experiencia más vívida de la subjetividad y sus contenidos. En este sentido, el modelo de cuarentena inversa desarrollado por Peter Sutfield postula que la flotación con regulación estimular funcionaría a través del concepto que él denomina cuarentena inversa, ¿no? Que tendría que ver con el alivio del bombardeo estimular al que somos expuestos cotidianamente. Entonces, el sujeto sería removido de su ambiente normal, cargado de estímulos que impiden un funcionamiento óptimo por la saturación, particularmente de las vías sensoperceptivas, lo que finalmente lo llevarían a desarrollar niveles altos que pudieran vincularse con ansiedad y estrés, pero que estarían utilizando los recursos fundamentalmente en vernos con la alta estimulación cotidiana a la que somos expuestos. Entonces, al contrario de aislar a la persona de un ambiente porque está enferma, que sería la cuarentena tradicional, Sutfield propone que la cámara de flotación funciona al revés, ¿no? Aislar a una persona de un ambiente estimular que pudiese vincularse por la alta estimulación a la enfermedad. A pesar de que la técnica de flotación cuenta con un amplio apoyo empírico de su efectividad para el tratamiento de diferentes problemas en salud mental, trastornos psicológicos como ansiedad, depresión, adicciones, pero también físico, el objetivo con el que se creó, con el que Lilly lo pensó, que es el estudio profundo del sí mismo, el Deep Self, no ha recibido la misma atención científica. Desde la creación del dispositivo hasta la fecha, por lo menos no se han encontrado estudios que profundicen en la vivencia de las personas que son sometidas a la flotación. Requisito que consideramos que es indispensable si lo que se desea es poder entender cómo y por qué la cámara hace lo que hace, ¿no? Si bien los resultados expuestos por las investigaciones son un insumo muy valioso y de hecho muy cuantioso, hay mucha investigación sobre las cámaras de flotación y su efectividad, ¿no? O sea, mucha investigación en lo que hace. No hay una dirección hacia la exploración, por lo menos no desde el sí mismo, para entender cómo lo hace. O sea, ¿qué sucede en la Tierra? ¿Qué le sucede a un sujeto que está ahí? ¿Qué es lo que un sujeto podría contarnos que le genera la cámara de flotación que pudiese entenderse como la posibilidad de entrar en este estado particular de conciencia que los sujetos o que las evidencias muestran que tiene beneficios, diversos beneficios en la salud, ¿no? Por lo tanto, esto dificulta la comprensión y fundamentación si es que uno quiere trasladar esto a la práctica clínica, en mi caso particularmente a la psicoterapéutica, asociadas con los conocimientos sobre los aspectos de la subjetividad que emergen asociados a la flotación. A partir de lo expuesto, el objetivo del estudio fue describir los relatos sobre la experiencia subjetiva de personas que experimentan la técnica de flotación. Particularmente en este estudio participaron 6 adultos, 3 mujeres y 3 hombres, con edades entre los 31 y 41 años. Los criterios de inclusión, bueno, primero fueron ser mayor de edad, no haber experimentado antes la estrategia de flotación. En cuanto a los criterios de exclusión, aunque la literatura sobre la flotación no es clara en términos de determinar criterios específicos, basándonos en nuestra experiencia previa a la investigación con cámaras de flotación durante por lo menos 3 años, y los datos clínicos que se derivan de la deprivación sensorial, así como el contenido químico del sulfato de magnesio, determinamos la exclusión de sujetos con, primero, un historial de trastornos mentales orgánicos, trastornos de personalidad grave que pudieran llevar a la psicosis, manía, abuso o dependencia de sustancias, trastornos vinculados con la epilepsia, dermatitis o heridas cutáneas, asma crónica o enfermedades médicas importantes, ¿sí? Utilizamos un enfoque metodológico cualitativo fenomenológico, porque el objeto del conocimiento que nosotros perseguíamos es el mismo objeto del conocimiento para la fenomenología, ¿no? O sea, no es ni el sujeto ni el contexto, sino el mundo vivido por el sujeto.
De este modo, tratamos de identificar la esencia del fenómeno experiencial dentro de la cámara para luego intentar transformar esta experiencia vivida en una expresión textual, tratando de rescatar su esencia. Con ese propósito, utilizamos el modelo de análisis propuesto por la teoría fundamentada, que tiene una amplia utilización cuando el propósito es el estudio de los contenidos experienciales de la conciencia. Y entonces, bueno, con esto en mente, lo que hicimos con un colega y amigo, Ignacio Araya, psicólogo clínico también acá en Chile, fue construir una cámara de flotación. En ese tiempo no habían manuales para construir una cámara de flotación, la importación era excesivamente costosa, así que siguiendo las notas dejadas por Lili y comunicándonos con algunos otros centros en Europa, nos hicimos una suerte de estructura mapeada para poder construir nuestra propia cámara de flotación. La cámara consiste en un estanque cerrado, aislado, de luz y sonido, que contiene una solución de agua con sulfato de magnesio que es inocuo a la piel, que se mantiene a través de un sistema de calefacción 2 grados Celsius debajo de la temperatura corporal promedio. El dispositivo, la cámara, está instalada dentro de una habitación que también está aislada de luz y sonido, que como puede verse ahí tiene también, porque las sales de Epson luego de salir quedan adheridas a la piel, entonces antes de ingresar y luego de ingresar tiene una ducha y un espacio para que las personas puedan cambiarse de ropa, ¿sí? Y esa sala está aislada de luz y sonido también, ¿no? Dentro de la cámara, el sujeto se recuesta sobre la solución de agua con sulfato de magnesio y puede flotar en posición horizontal sin ningún esfuerzo. Una vez recostado, a través de un intercomunicador, un terapeuta que queda en una sala continua a la sala de flotación que constantemente está monitoreando el estado del sujeto, intercomunicador que también sirve para que el sujeto se pueda comunicar cuando él desee, si le sucede algo, quiere que lo saquen de la cámara, puede apretar el intercomunicador y alguien lo asiste de inmediato. Gradualmente, una vez que el sujeto ya está flotando, el terapeuta procede a apagar las luces de manera muy tenue hasta que todo queda a oscuras. En ese momento recién comienza la restricción estimular. Sin luz, sin sonido, con un contexto a 2 grados Celsius bajo la temperatura promedio que genera la pérdida de esta sensación de límite corporal por la saturación salina del aire también y su neutralidad y falta de variaciones. Por un proceso de habituación se genera un cese también de las variaciones olfativas, por lo tanto una pérdida en términos de olores específicos, y por la dependencia del gusto al olfato, el sujeto va quedando gradualmente sin estímulos visuales, ni auditivos, ni corporales, ni olfativos. Lo único que se sostiene, lo único que estaría disponible en términos físicos sería la propiocepción y el mundo interno, que es el propósito que queremos lograr. Luego de estar en esta condición por alrededor de 1 hora, los sujetos podían salir cuando ellos quisieran, ¿sí? Pero los que completaron, que fueron todos los que participaron, 1 hora de flotación, los sujetos eran contactados. Primero, muy tenuamente se encendían las luces. Luego, a través del intercomunicador, se les solicitaba muy sutilmente que fueran tomando conciencia del entorno para posteriormente ingresar a la sala cuando ellos nos dijeran que estaban listos, abrir las puertas de la cámara y asistirlos para poder salir. Luego de un baño y que los participantes volvían a vestirse, ingresaban a una sala de entrevista para poder conversar y estructurar una entrevista semiestructurada, ¿no? La entrevista consistió en una batería de preguntas que incluían temas generales predefinidos por la investigación que focalizaban en la experiencia de los sujetos en torno a los elementos que emergiesen durante el proceso de flotación. Los temas se estructuraron en torno a 5 ejes principales. Primero, la descripción general de la experiencia, con el objetivo de restablecer el vínculo después de la flotación.
con el propósito de conocer el estado general inmediato después de la experiencia e iniciar la descripción de la vivencia durante la flotación. Segundo, nos interesaba poder conocer las emergencias subjetivas sobre los contenidos que nosotros habíamos previsto para el estudio. Nosotros ya habíamos anticipado que nos interesaba poder observar las ideas, emociones, sensaciones, imágenes o recuerdos que pudiesen emerger durante la flotación. En tercer lugar, las emergencias subjetivas sobre contenidos que pudiésemos no haber previsto en el estudio, o sea, cualquier otra cosa que no tuviese que ver con ideas, emociones, sensaciones, imágenes o recuerdos. La aparición de nuevos conocimientos, que tenía el objetivo de poder indagar sobre la posible emergencia de contenidos que generan algún insight, ¿sí? Sobre todo contenidos subjetivos nuevos y si en general la experiencia de flotar podría ser comparada con una experiencia anterior del sujeto. Y por último, si estos contenidos tenían alguna cualidad aclaratoria o generadora de evocaciones que pudiesen aparecer en la entrevista posterior a la flotación. Siguiendo la teoría fundamentada, los resultados primero del análisis categorial de la experiencia de flotación y regulación estimular dieron lugar a 4 categorías principales, de las que se concluye que esta experiencia generaría, primero, bienestar general, contacto con el sí mismo, hipersensibilidad a estímulos ambientales negativos y por último, intentos por controlar la experiencia. El bienestar fue descrito en términos de relajación, comodidad y placer, como muestra ahí el gráfico. De acuerdo a los relatos de los sujetos sobre su experiencia de flotación, se observa que la principal descripción fue un estado de bienestar, siendo este el estado sensorial que predominó durante la experiencia. En la subcategoría, los sujetos hacían referencia a aspectos fundamentalmente corporales y físicos que emergieron durante la experiencia, predominando estados de relajación y una experiencia fundamentalmente kinestésica que ellos declaraban como muy profunda. En la subcategoría comodidad, observamos que los sujetos tendían a relacionar principalmente la experiencia con una sensación de tranquilidad. En los relatos se pudo recoger que incluso la sensación de tranquilidad y comodidad podían ser tan potentes que causó en varios de ellos asociaciones regresivas. Por ejemplo, el relato de una participante que nos contaba que se había sentido dentro de la cámara, dentro del útero materno, cómoda y tranquila, con la respiración profunda. Ella tenía la idea de que, aunque nunca había tenido un recuerdo específico de estar en el útero materno, la cámara disparó experiencias como imágenes muy difusas para ella, pero una experiencia clara de estar dentro del útero nuevamente. Otro siguiente nivel tiene que ver con la experiencia que conecta consigo mismo. La conexión consigo mismo se observó como un factor común y muy relevante en la experiencia de flotación de los sujetos. Dentro de esta categoría se observaron 3 subcategorías que de alguna manera determinaron la experiencia de conectarse con el sí mismo. Primero, nosotros lo organizamos como una experiencia de relación con el sí mismo. Segundo, con conexiones emergentes. Y por último, con emociones emergentes. En la subcategoría de experiencia de relación consigo mismo, fue central el encuentro que tenían con esto que llamaban yo, apartando otros elementos distractores. Al parecer, según los relatos de los sujetos, apareció un encuentro súper genuino y profundo con ellos mismos, que se vivenció como una experiencia muy distinta a las que habían tenido previamente y que declaraban como muy relevante, un contacto con el estado en el que estaban, ¿sí? Muy relevante. En la subcategoría de cogniciones emergentes, observamos que los sujetos durante la conexión con ellos mismos generaron muchas cogniciones que tenían que ver con temas bien específicos, ¿sí? Como recuerdos, como pensamientos, ocupaciones, imágenes, ¿sí? Por último, en la categoría de emociones emergentes, la mayoría da cuenta de haberse conectado con emociones de una manera muy intensa, muy profunda y muy vívida.
De acuerdo a los relatos, se observa que la generación de la disposición dentro de la cámara tuvo también acompañada una hipersensibilización frente a los estímulos que los sujetos determinaron como negativos. Al parecer, los sujetos generaron una reacción de hiperreactividad a las condiciones que significaron como adversas. Estas tenían que ver fundamentalmente con elementos del contexto, a los que los sujetos hicieron alusión debido a lo que les empañaba la experiencia, por ser significado fundamentalmente como desagradable. Esta categoría se podría interpretar como una búsqueda de una experiencia que se acercase a lo perfecto, ¿no? En la que si se interrumpía algún elemento distractor, como una gota cayendo del techo, ¿sí?, no alcanzaba las expectativas que los sujetos tenían del estado en el que estaban y por ende tomó vital relevancia y en muchos casos determinaron fuertemente la experiencia. Si bien sin duda resulta una atribución en tercera persona, sentir dificultad para respirar por la luz encendida, molestarse por una gota que cae sobre uno y sentir mareos por el agua caliente que estaba, recuerden, 2 grados Celsius por debajo de la temperatura de la piel, en lo cotidiano resulta posible ser descrito como una hipersensibilización. ¿Sí? Los sujetos ejercieron intentos de control sobre la experiencia dentro de la cámara, los que tuvieron que ver fundamentalmente con la posible incertidumbre que sintieron frente a esta experiencia completamente desconocida y por lo tanto generaron diversos intentos para poder controlar de la mejor manera la experiencia, ya fuese para evitar estar en este estado de privación sensorial o para aumentarla. En el intento de control de la experiencia mediante la evitación, los participantes buscaron evitar el hacer nada, que consideraron muy ansiógeno, manteniendo una especie de control y dominio sobre el sí mismo. Por ejemplo, moviendo los brazos para poder sentir que cuando empezaban a experimentar esta pérdida, el contacto, el límite corporal, moviendo las manos para poder volver a sentir sensopercepción, ¿no? En el caso de las actividades para aumentar la experiencia, el objetivo fue intensificar la experiencia, volverla más plena. Observamos que buscaban aprovechar cada espacio de esta experiencia, incluso realizando esfuerzos porque fuese aún más profunda, más trascendente, intentando colaborar de diferentes maneras, como acompañándose con la respiración, inundándose con las imágenes que aparecían, varios de ellos disfrutando incluso, me recuerdo 2 de ellos disfrutando por primera vez de un llanto que ellos experimentaban como limpio. ¿Sí? O sea, lo fundamental era el apoyo de involucrarse con las experiencias que iban apareciendo. A partir de lo escrito, pudimos distinguir 2 fenómenos relevantes que codificamos como axiales. Por una parte, se observa que la experiencia de flotación facilita un estado de atención y disposición a los contenidos subjetivos del sí mismo y a las cualidades contextuales de la experiencia. Es decir, los sujetos muestran una predisposición distinta a la que tendrían en otros contextos, lo que facilitó que fuesen visibles diferentes aspectos de ellos mismos. Y de acuerdo a los relatos, esta predisposición tenía directa relación con las condiciones contextuales, por lo que podríamos decir que el contexto funcionó dentro de esta investigación como un elemento facilitador para lograr que la experiencia fuese muy fructífera en cuanto a la emergencia de contenidos y procesos psicológicos, que posteriormente pudimos observar que fluían en los relatos de los sujetos. De acuerdo a lo anterior, pudimos observar que esta predisposición ante la experiencia de flotación generaba una serie de contactos profundos con el sí mismo y una abundante emergencia de contenido, lo que nos hizo observar que la experiencia de flotación facilita la emergencia de contenidos subjetivos y aspectos psicológicos particulares en los sujetos. Este elemento para nosotros es fundamental, ya que los sujetos describen que experimentaban diversas sensaciones, cogniciones y emociones que asociaban con diversos contenidos de sus propias vidas, que le eran muy relevantes. Es importante destacar que ambos procesos forman uno solo, y por supuesto que se influyen mutuamente. O sea, las condiciones contextuales particulares, si bien provocan en la mayoría de los casos que los sujetos tengan una predisposición distinta frente a la experiencia y frente al encuentro con el sí mismo, sin este factor probablemente no emergería la cantidad de contenido subjetivo y de aspectos psicológicos particulares que los sujetos declararon, ya que emergen gracias al contexto. Y es el contexto el que debe ser interpretado como facilitador debido a la emergencia de estos contenidos también.
Por lo tanto, podemos afirmar que son factores que se influyen y determinan mutuamente y que nos permiten concluir que una experiencia de flotación genera un estado de atención y disposición que sin duda facilita la emergencia de contenidos subjetivos, los que activan aspectos psicológicos particulares de cada sujeto. Los resultados de la investigación para nosotros son claros y señalan que la experiencia de sí mismo en la flotación parece contener como mínimo una doble cualidad en cuanto a la notificación de los contenidos subjetivos. Por una parte, la experiencia en la cámara de flotación facilita la emergencia de contenidos subjetivos y cognitivos, emocionales y de contacto con el sí mismo. Por otra parte, la posibilidad de tomar conciencia, de ser notificado de estos contenidos emergentes, que requiere un estado de disposición y atención muy particular para que la emergencia pueda ser atendida, estado que también parece ser facilitado durante la experiencia de flotación. Todos los sujetos parecen coincidir en la existencia de 3 fases sucesivas durante la sesión de flotación, que nosotros denominamos adecuación, bienestar y atención consciente. En la fase de adecuación, que es el primer momento de la flotación, se genera un estado de acción de adaptación a las cualidades del dispositivo. Los sujetos intentan ejecutar acciones de reconocimiento y acomodación a la falta de estimulación y lo novedoso de la experiencia. Durante este periodo se generan la mayor pluralidad de contenidos mentales. Los pensamientos del contexto, los pensamientos sin contexto, sin una focalización específica, generan una mucha mayor profundidad en términos de las descripciones. Saliendo de esta fase, se inicia un segundo momento, que sería una fase de bienestar, donde los sujetos comienzan a sentir, se notifican, toman conciencia de un particular estado corporal. Pudimos observar que la cualidad de relajación, comodidad y placer que los sujetos describen aparece primero que los relatos referidos a emergencias psicológicas y contenidos del sí mismo. Este momento genera un quiebre, ¿sí? El contenido se comienza a focalizar y profundizar y los sujetos se ponen en contacto con un estado más analítico y vivencial del sí mismo. En este estado de bienestar físico comienza la fase de atención, pero es una atención consciente. Entre las 2 primeras fases, adecuación y bienestar, hasta el término de la flotación, los sujetos refieren un estado particular de conciencia, más complejo, no ordinario, difícil de describir con palabras. En este estado los sujetos generaron una mayor atención y profundidad en los contenidos que emergían, asociados a insights poderosos sobre los contenidos del sí mismo que pudieron observar. A partir de lo expuesto, nuestros resultados sugieren que, dada la cualidad de atención y disposición y apertura del estado experiencial que genera la flotación con regulación estimular, esta técnica puede ser utilizada en diversos procesos de exploración, conocimiento y desarrollo personal, incluyendo el proceso psicoterapéutico. Si bien existe un desarrollo investigativo y teórico significativo en cuanto a la flotación, aún es necesario profundizar en el análisis de estos procesos de forma concreta y para poder entender cómo es que generan el estado de experiencia subjetiva que deriva de su uso. En esta línea, nuestra investigación presenta apoyo a la propuesta teórico-investigativa de que esta técnica podría convertirse en una herramienta de alto impacto y desarrollo en la práctica clínica y psicoterapéutica, proporcionando contenido subjetivo y cualidades psicológicas relevantes para la intervención, al mismo tiempo que presenta un ambiente que propicia un estado de conciencia atenta, particularmente facilitada para profundizar en los contenidos del sí mismo. Les quiero agradecer la atención a quienes se hayan motivado en ver esta presentación. En la PPT va a estar mi correo si es que tienen alguna duda, si es que quieren profundizar en algo. Espero que les vaya muy bien, espero que les haya gustado, que tengan un excelente día. Saludos desde Chile.